Continuamos con mucho más de Primera Página. John Magdaleno, analista político, presente con nosotros, hablando precisamente acerca de lo que es esa expectativa, lo que usted venía diciendo, la necesidad de decisiones en el área económica, en el área productiva del país, en un mediano, quizá largo plazo, por la realidad del país. Hay la fuerza política, la tiene el presidente Nicolás Maduro, la fuerza política, incluso a lo interno de las fuerzas que lo apoyan, para tomar estas decisiones. Mire, es una buena pregunta, es decir, cabría preguntarse si hay una mayoría constituida en el interior del chavismo que respalde un programa de ajuste, ¿no? Es una buena pregunta porque yo creo que eso no está suficientemente claro y el hecho de que se haya postergado las decisiones para después del tercer congreso del PSUV y luego de una reestructuración del gabinete sugiere la idea de que el presidente pudo haber percibido que no tenía ni las bases ni una parte de la dirigencia del chavismo convencida alrededor de esa necesidad. La otra hipótesis es que el presidente no las quiera tomar, que sería un tanto más grave. Porque, a ver, pongámoslo en perspectiva. ¿Qué hay que hacer para abordar el tema de la escasez? Por cierto que el presidente menciona uno de los aspectos que podría empezar a solucionar el problema de la escasez, que es el rezago de los precios de algunos productos. Ese es parte del origen, del problema. Sí. Así que anuncia que sabe que hay productos que tienen 3 o 4 años de rezago, mientras por supuesto se produce un incremento en sus costos, lo cual genera a todas luces un desincentivo para aumentar la producción. Ahora, si el presidente acaso no quisiera tomar esa decisión, los cuellos de botella y los problemas económicos que vamos a vivir se van a agravar. Déjame ponerlo de esta manera. Para resolver el problema de la escasez, tendrían que tomarse medidas, digamos, prontísimo, pero si acaso se tomaran ya, la importación de insumos que hace falta para la manufactura, por ejemplo, tarda alrededor de 6 meses. Es decir, que si se toman las medidas ya, hoy es 3 de septiembre, si acaso se toman las medidas ya, estaríamos hablando de una mejora sustantiva del problema entre febrero y marzo del año que viene. Es decir, esta es digamos, la cuenta obvia que tú le preguntas a cualquier persona familiarizada con el proceso logístico de la importación. Por tanto, Que ahora está centralizado, por cierto, en la vicepresidencia ejecutiva de la correcto. República. Por tanto, ¿cuál es el desafío de Maduro? Yo puedo entender que en la procura de gobernabilidad política se dosifiquen los anuncios y que por tanto no se produzcan de un solo golpe y no se anuncie un paquete de ajuste macroeconómico. Entre otras cosas, para evitar la acusación de la oposición de que está reproduciendo el mismo estilo y el mismo formato de política económica que tanto ha criticado. Yo entiendo eso. Pero la ventana de oportunidad para tomar estas decisiones se achica y cuando se achica se reducen las oportunidades. Hay abundante literatura y abundante experiencia internacional que sugiere que cuando pasa la ventana de oportunidad, las medidas que se toman son mucho más radicales. Entonces, el riesgo que corre el país en este momento es serio. Es decir, ¿cómo usted va a resolver una inflación de entre el 70 y 80%? ¿Cómo resolver una escasez cuyos datos oficiales no se publican desde el mes de marzo, pero que se estima entre 30 y 35%? El índice de escasez del Banco Central de Venezuela, extraoficialmente, se estima en ese porcentaje. Por ejemplo, ¿cómo puede planificar el sector privado si usted no publica las cifras de Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año y el segundo trimestre? Y entonces, ¿dónde queda el argumento de la denominada guerra económica que tanto aduce autoridades del gobierno Bueno, eso es lo nacional? que llaman los comunicólogos, eso es un framing, es decir, eso es un encuadramiento del debate. Es decir, es una forma de fijar un tema, pues digamos, para que sea debatido en la opinión pública. Es la idea una idea muy de izquierda, por cierto, nada novedosa, típica del siglo XX, la idea de buscar un enemigo externo para atribuir parte de la responsabilidad. Veámoslo de esta manera. A Maduro, en 2 encuestas consecutivas, que van de mayo a julio, se le atribuye, una mayoría le atribuye la principal responsabilidad por los problemas del país. En una encuesta de cobertura nacional en el mes de mayo, el 52% le atribuye la responsabilidad al gobierno y a Maduro. Y en una encuesta del mes de julio, alrededor del 53% le atribuye la principal responsabilidad primero al presidente Maduro y luego al gobierno. Por cierto, que de esos 53 puntos, en esa encuesta, 41 puntos porcentuales se lo atribuye al presidente Maduro. Es decir, que es claro que es un encuadramiento para intentar compartir la responsabilidad con otros actores, con otros sectores. Es decir, es política básicamente lo que estamos viendo, pero los problemas de fondo no se encaran. Hay un problema Pero económico tiene financiero. efecto, perdón, en la opinión pública, hablar de guerra económica, es decir, la gente compra ese argumento de guerra económica y de guerra productiva. No, ha sido medido desde el año pasado, porque este es un argumento que venimos sosteniendo, que se viene registrando del año pasado y se viene midiendo el año pasado. No, no hay un efecto positivo, no se exhiben los rendimientos que tenía el discurso del presidente Chávez
hasta que se produce su fallecimiento. Nosotros vamos de inmediato a leer algunos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, siempre importantes para nosotros conocer sus opiniones, en este caso para nuestro entrevistado John Magdaleno. Escribe, por ejemplo, @William Muscus, dice, aclaren por favor, Asdrúbal es primo del finado, el hermano se llama Argenis y está en la magistratura poniendo jueces. Efectivamente, el cambio es para el ministerio, es para Asdrúbal Chávez. Escribe @Spide55. ¿Qué opina acerca de los cambios en el gabinete? Porque son decisiones exclusivas del presidente de la República y a quien no le guste que hagan un partido político y ganen las elecciones. ¿Qué le responde? Mire, como ciudadano todo el mundo tiene derecho a opinar acerca de los potenciales efectos de nombramientos del gabinete. Es decir, la política no solo se reduce a la constitución de partidos y a la participación en elecciones. La política también es deliberar, la política también, sobre todo la democrática, desde luego, también es debatir. Es decir, en eso consiste también el ejercicio de la ciudadanía. @Caro Corrientes y @Aida Martínez coinciden en la pregunta y dicen, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Un enroque o juego de las sillitas en estos anuncios del presidente? No, repito, lo que creo que ocurre es que el presidente intenta equilibrar las fuerzas internas al interior del oficialismo sin darle más poder a algunas de las facciones dominantes. Eso es lo que creo que está detrás de los nombramientos. Escribe @Johnny Montoya, ¿hubo sacudón gatopardiano y cómo queda el país con la burocracia? Bueno, por supuesto, hasta el propio Maduro reconoce que hay un exceso de burocratismo que, digamos, impide el avance en algunos temas por parte del gobierno. Y ciertamente queda la reflexión de si acaso se va a producir un ajuste tan tímido como para no incentivar el aumento de la productividad. Eso es lo que deberíamos estar monitoreando las próximas semanas, saber si va a haber algún anuncio real que aborde los problemas de fondo como la escasez y la inflación. Esta pregunta es interesante. @Pablo Zambrano dice, ¿cree que la gran noticia es que Maduro se sacudió a Rafael Ramírez y entregó el control de la economía al sector militar? Esa puede ser una gran noticia, puede ser un buen titular, es decir, una persona que tenía 11 años en la industria petrolera, al frente de PDVSA, simultáneamente siendo ministro, de mucha confianza del presidente Chávez. Sí, creo que ese es un anuncio importante. ¿Qué opina, por cierto, la designación de Eulogio del Pino al frente de la empresa PDVSA? Mire, yo no soy experto petrolero y por tanto no puedo conocer con detalle los intríngulis de las carreras profesionales de cada uno de los gerentes y directores, pero entiendo que Eulogio del Pino tiene una trayectoria importante en la industria petrolera. Desconozco cuál es su orientación, desconozco cuál es su visión acerca del futuro de la industria petrolera, desconozco, por ejemplo, cuál es su nivel de compromiso por el aumento del volumen de producción, que parece ser una exigencia capital para el gobierno en este momento. Una de las últimas preguntas, porque por razones de tiempo ya tenemos que ir concluyendo la participación del Twitter, @Salame José dice, el gobierno está ejecutando medidas silenciosamente. Por ejemplo, el SICAD 1 va en aumento, ya pasó a 11,70 bolívares desde ayer a hoy y las tarifas eléctricas están aumentando 50% en el ajuste y los productos básicos también aumentándose. Ese comentario me parece muy pertinente porque va al meollo del asunto. Es decir, el gobierno sabe que si hace grandes anuncios y de forma simultánea de ajustes de política económica, se va a enfrentar a la posibilidad de un estallido social. Este es el punto de fondo, el gobierno lo sabe, parece haber aprendido la lección de Pérez II, es decir, el gobierno quiere evitar a toda costa que se produzca una reducción adicional de su base de apoyo, que se produzca un clima de opinión pública tal como para que se puedan producir estos eventos, estallidos, motines, manifestaciones, el aumento de la conflictividad social. Por tanto, el gobierno, insisto, va a dosificar los anuncios, las medidas de ajuste, pero yo soy de los que creo que está forzado a hacerlo, así sean tímidas, así sea solo una flexibilización de la política económica, pero yo creo que está forzado a hacerlo. Y usted, y esta última pregunta, usted ya no solo como analista, sino también como ciudadano venezolano, ¿tendría expectativas positivas luego de estos anuncios de ayer respecto de decisiones que puedan enrumbar la economía y todo lo que tiene que ver con la sociedad venezolana? Me temo que no, campeón, me temo que no. Es decir, señales más concretas en la dirección de una mejora del abordaje sustantivo de los problemas de fondo hubiesen requerido ajustes tempranos y ayer era una buena oportunidad para hacerlo. Me temo que no. El gobierno tendrá que demostrar, digamos, que estoy equivocado. Es decir, podría rectificar, sí, claro. El problema es que la literatura dice en esta materia que los líderes políticos toman decisiones solo cuando se ven contra las cuerdas. Y en América Latina es típico que un gobernante tome decisiones a veces un poco duras, solo cuando sabe que no le quedan más opciones. Y este es el problema.
Este es el problema. Señor Magdaleno, muchísimas gracias. Un placer. Por haber compartido con nosotros estos minutos. John Magdaleno, analista político, además especialista en análisis de datos y consultor de asuntos públicos. Hacemos...